En la historia de la aviación militar moderna hay nombres que despiertan admiración, al mismo tiempo, controversia. Entre ellos, pocos generan tanta expectativa como el Sukhoi Su-35, un caza ruso de superioridad aérea que se presenta como el último gran exponente de la cuarta generación avanzada, a menudo descrito como un 4 Masi. Este avión no solo representa un hito tecnológico dentro de la industria aeroespacial rusa, sino que también encarna las tensiones políticas y estratégicas entre Oriente y Occidente. Su silueta alargada, derivada del legendario Su-27, fue diseñada para transmitir poder, intimidación y dominio de los cielos. Sin embargo, detrás de esa imponencia se esconde una pregunta que aún hoy divide a expertos y pilotos. ¿Es realmente el Su-35 el cazador imbatible que Moscú proclama? ¿O se trata de un gigante cuya gloria se apoya más en la propaganda que en la efectividad comprobada? El Su-35 nació como respuesta a un dilema existencial de Rusia tras la caída de la Unión Soviética. La necesidad de mostrar al mundo que, a pesar del colapso económico, seguía siendo capaz de construir máquinas de guerra que rivalizaran con las más avanzadas de Estados Unidos. Con su primer vuelo en 2008 y la entrada oficial en servicio en 2014, el Su-35 se colocó frente al F-22 Raptor y el F-35 Lightning II como una carta estratégica que buscaba mantener viva la reputación de la ingeniería aeronáutica rusa. Sin embargo, existe una posibilidad real de que no seamos adecuados el uno para el otro. Tal vez el Su-35 no pueda superar a sus rivales furtivos de quinta generación. Pero claro, si esto funciona, si el Su-35 logra demostrar sus virtudes en el campo de batalla, sus fuerzas podrían combinarse con la experiencia rusa para convertirse en algo grandioso, un equilibrio inesperado en los cielos. Lo que hace intrigante a este avión es el contraste entre lo que ofrece sobre el papel y lo que realmente ha mostrado en escenarios reales. El Su-35 está equipado con el motor Saturn al 41F1S, capaz de generar un empuje de 142 kN con posquemador y de 86.3 kN en potencia seca, lo que le permite alcanzar velocidades máximas de 2,400 km por hora, Mach 2,25. A esto se suma su capacidad de supermaniobrabilidad gracias a toberas de empuje vectorial tridimensional, que le otorgan la posibilidad de ejecutar maniobras extremas como el Cobra de Pugachev y virajes cerrados imposibles para la mayoría de sus competidores. Sobre el papel, parece un cazador imposible de detener, un depredador que puede colocarse detrás de cualquier enemigo con facilidad. Pero, al mismo tiempo, queda la duda de si estas maniobras espectaculares son realmente útiles en un combate moderno dominado por radares avanzados y misiles de largo alcance. El radar IRBI-C, una de las joyas tecnológicas del Su-35, le permite detectar blancos aéreos a 400 kilómetros de distancia en condiciones óptimas y seguir hasta 30 objetivos al mismo tiempo, atacando a 8 simultáneamente. Su aviónica modernizada incluye sistemas de guerra electrónica y pantallas multifunción de cristal líquido, lo que le da un aire de modernidad frente a su antecesor, el Su-27. Sin embargo, no es un avión furtivo en el sentido estricto de la palabra, y su firma de radar sigue siendo mayor que la de aviones occidentales como el F-22 o el F-35. En este punto, aparece la contradicción. Puede verlo todo y puede maniobrar como ninguno, pero puede ser visto con más facilidad que aquellos a quienes quiere cazar. Hasta la fecha, se han producido poco más de un centenar de unidades, con Rusia como su principal operador, y con exportaciones a países como China, que adquirió 24 unidades en 2015, y Egipto, que firmó un contrato por más de 20 aviones, aunque con retrasos debido a sanciones internacionales. También hubo negociaciones con Indonesia, aunque presiones políticas y económicas complicaron esas adquisiciones. Este detalle abre la duda. ¿Es realmente un avión buscado por el mundo entero o solo por aquellos que no tienen acceso a cazas de quinta generación occidentales? En combate, el Su-35 ha tenido participación limitada pero simbólica. Fue desplegado en Siria desde finales de 2015 para escoltar bombarderos rusos y demostrar su presencia ante Estados Unidos y la OTAN. Los testimonios de pilotos rusos, aunque cargados de discurso patriótico, destacan su facilidad de control y el poder intimidante que genera al acercarse a cazas occidentales en misiones de intercepción.
Un piloto ruso afirmó en 2016 que nunca antes había sentido que el avión respondiera a mis órdenes como una extensión natural de mi cuerpo. Es como si los límites de la máquina desaparecieran. Sin embargo, a pesar de su despliegue, no hay pruebas de que el Su-35 haya entrado en enfrentamientos directos con cazas de quinta generación occidentales. Y aquí queda suspendida la pregunta: ¿qué pasará el día que el Su-35 deba demostrar su poder no en un show aéreo o en misiones de disuasión, sino en un combate real contra sus rivales más avanzados? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El Sukhoi Su-35 no surgió de la nada ni fue un salto repentino hacia la modernidad, sino la culminación de un largo proceso de evolución tecnológica que partió del mítico Su-27 Flanke. A finales de la Guerra Fría, la Unión Soviética había invertido enormes recursos en desarrollar un caza de superioridad aérea que pudiera enfrentar al F-15 Eagle estadounidense. De ese esfuerzo nació el Su-27, un avión que en su momento sorprendió al mundo por su maniobrabilidad y potencia. Sin embargo, tras el colapso de la URSS, Rusia enfrentaba una paradoja. Tenía el legado de uno de los mejores cazas de su generación, pero carecía de los fondos suficientes para dar un salto inmediato hacia la quinta generación. La solución fue desarrollar una plataforma intermedia, una suerte de hijo reforzado del Su-27, que no solo prolongara su vida útil, sino que además incorporara innovaciones capaces de competir con los aviones furtivos que comenzaban a dominar el panorama. Así nació el Su-35, presentado como un caza de generación 4 Masi, una denominación que buscaba subrayar que estaba por encima de los cazas tradicionales de cuarta generación, pero aún sin ser plenamente furtivo como los de quinta. En términos técnicos, el Su-35 es una máquina que impresiona sobre el papel. Mide 21,9 metros de longitud, con una envergadura de 15,3 metros y una altura de 5,9 metros. Su peso máximo al despegue es de 34,500 kilogramos, lo que lo coloca en la categoría de cazas pesados, capaces de portar una carga considerable de armas y combustible. Posee 12 puntos duros externos que le permiten cargar una amplia variedad de misiles aire-aire como los R-77, A-12AD y R-73, A-11 Archer, además de misiles aire-tierra como los Kh-31 y bombas guiadas de precisión. Todo esto complementado con un cañón interno GSH-31 de 30 milímetros, que ha sido la marca registrada de los cazas Sukhoi. Pero la verdadera joya del Su-35 está en sus motores. Equipa dos Saturn AL-41F1S, versiones mejoradas de los AL-31 que impulsaban al Su-27. Estos motores generan un empuje de hasta 142 kN con posquemador, lo que le permite alcanzar Mach 2,25 en altitud y una velocidad máxima a nivel del mar de 1,400 km por hora. El radio de combate estimado es de 1,500 kilómetros y su alcance máximo, con tanques externos, supera los 3,600 kilómetros. Además, cuenta con un sistema de toberas vectoriales tridimensionales que le otorgan una maniobrabilidad que pocos aviones pueden igualar, ejecutando giros cerrados, ascensos abruptos y maniobras como el célebre Cobra o el Culbit, que resultan visualmente impresionantes. En ciertas circunstancias, pueden permitir escapar de un misil enemigo en el último instante. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿son estas maniobras realmente decisivas en el combate moderno, o solo un espectáculo que impresiona en exhibiciones aéreas pero pierde relevancia frente a misiles de largo alcance guiados por radares avanzados? La aviónica del Su-35 representa un salto cualitativo respecto a sus antecesores. Su radar IRBIS-E, de barrido electrónico pasivo, tiene un alcance de hasta 400 kilómetros contra objetivos de gran tamaño, y puede rastrear hasta 30 blancos al mismo tiempo, atacando a 8 de ellos de forma simultánea. Además, incorpora un sistema de guerra electrónica de última generación, sensores infrarrojos de búsqueda y seguimiento, IRST, y una cabina digital con pantallas multifunción.
Estos elementos lo ponen en ventaja frente a cazas de cuarta generación como el Eurofighter Typhoon o el Dassault Rafale en términos de alcance de radar y capacidad de detección. Sin embargo, frente al F-22 Raptor o al F-35 Lightning II, ambos de quinta generación y con tecnología stealth, el Su-35 se encuentra en desventaja, pues carece de recubrimientos absorbentes de radar avanzados y mantiene una firma de radar superior a 1 metro cuadrado, mientras que la del F-22 se estima en apenas 0.0001 metros cuadrados. Hasta el momento, Rusia ha fabricado poco más de 110 unidades, la mayoría destinadas a su fuerza aeroespacial. China adquirió 24 aviones en 2015 en un contrato valuado en unos $2,500 millones, lo que situó cada unidad en torno a $104 millones, sin incluir costos de operación ni mantenimiento. Egipto también firmó por más de 20 unidades, aunque las entregas han estado rodeadas de incertidumbre por las presiones internacionales. Indonesia, por su parte, negoció la compra de 11 Su-35 en 2018, pero las sanciones estadounidenses y la presión diplomática congelaron la operación. Esto abre la incógnita: ¿es el Su-35 un producto verdaderamente competitivo a nivel global, o solo atractivo para países que no pueden acceder a cazas de quinta generación occidentales por razones políticas? En cuanto a costos operativos, se estima que el Su-35 tiene un costo por hora de vuelo que oscila entre $35,000 y $40,000, lo que lo hace más barato que un F-22, cuyo costo supera los $60,000 por hora, pero más caro que un F-16 o un Gripen. Esto lo sitúa en un punto intermedio que lo hace atractivo para quienes buscan un avión potente, pero no siempre rentable en términos de operación prolongada. Los testimonios de pilotos que han volado el Su-35 coinciden en destacar su capacidad de respuesta. Uno de ellos declaró en una exhibición aérea en 2017: "La máquina obedece como si fuera una extensión del cuerpo. El piloto no lucha con el avión, se funde con él". Sin embargo, pilotos occidentales que han evaluado el avión en ejercicios simulados señalan que, aunque su maniobrabilidad es impresionante, en escenarios de combate más allá del alcance visual, BVR, por sus siglas en inglés, la falta de baja observabilidad lo coloca en una posición vulnerable. Es en ese punto donde surge la tensión. El Su-35 puede ser un ases en combates cerrados, pero ¿qué tan a menudo se librarán combates cerrados en el futuro frente a rivales que pueden eliminarlo a cientos de kilómetros de distancia? Cuando el Su-35 entró en servicio activo en 2014, el Kremlin entendió que no bastaba con presentarlo en ferias internacionales o hablar de sus capacidades en documentos técnicos. Era necesario demostrarlo en un escenario real de operaciones, un terreno donde las promesas se ponen a prueba bajo la presión del combate. Ese campo de pruebas fue Siria, un conflicto que no solo reveló la brutalidad de la guerra moderna, sino también la oportunidad para Rusia de exhibir sus armas al mundo. El despliegue del Su-35 en la base aérea de Khmeimim, en Latakia, comenzó en noviembre de 2015. Oficialmente, la misión era escoltar a los bombarderos rusos Su-24, Su-25 y Tu-22M3 que llevaban a cabo ataques contra objetivos insurgentes. Sin embargo, la verdadera intención era otra: enviar un mensaje directo a Estados Unidos, a la OTAN y a cualquier país interesado en adquirir el avión. Cada vuelo del Su-35 en Siria fue, en la práctica, una vitrina de propaganda. Su radar IRBI-C, capaz de detectar aeronaves a distancias de hasta 400 kilómetros, patrullaba los cielos mientras sus pilotos practicaban maniobras de intercepción frente a aviones de la coalición internacional. Aunque no se produjeron enfrentamientos directos con cazas estadounidenses o de la OTAN, hubo incidentes tensos. En 2016, un Su-35 interceptó a un F-22 Raptor sobre el espacio aéreo cercano a Deir ez-Zor, en una maniobra que fue ampliamente difundida por medios rusos. Moscú mostró imágenes de la cercanía del avión norteamericano como prueba de que su caza podía enfrentarse al más avanzado del mundo. Sin embargo, analistas occidentales matizaron el hecho. El Su-35 se acercó porque el F-22 lo permitió. En un escenario real, el Raptor podría haberlo derribado mucho antes de que siquiera lo viera. La tensión se hace evidente aquí.
Rusia vende el Su-35 como capaz de enfrentarse a la quinta generación. Pero, ¿qué pasaría si la confrontación fuera sin testigos ni cámaras, en un combate letal y no en una demostración de poder? La participación en Siria también mostró la dualidad de este avión. Por un lado, su maniobrabilidad y armamento intimidaron a adversarios menos avanzados tecnológicamente, como cazas F-16 turcos o F-A-18 de la Marina estadounidense, que evitaron escaladas al encontrarse cara a cara con un Su-35 en el aire. Pero, por otro lado, la falta de enfrentamientos directos contra la élite aérea de la OTAN dejó sin respuesta a la pregunta más importante: ¿puede el Su-35 derrotar realmente a los cazas furtivos de quinta generación? ¿O su rol se limita a disuasión y espectáculo? Es aquí donde aparece la duda. Su presencia intimida, pero su efectividad aún no se ha probado en la arena de un combate real contra rivales de igual o superior categoría. En materia de propaganda, Rusia supo aprovechar cada movimiento. El Ministerio de Defensa ruso publicó vídeos del Su-35 escoltando bombarderos estratégicos y ejecutando maniobras espectaculares, con titulares que aseguraban que Occidente temía enfrentarse al flanquere, como es conocido en la OTAN. Sin embargo, medios occidentales como Yanes Defense y Defense News resaltaron que gran parte del despliegue fue más un ejercicio de marketing militar que una prueba definitiva de capacidades. El Su-35 fue fotografiado armado con misiles R-77 y R-73, proyectando la imagen de un depredador aéreo en cacería, aunque nunca llegó a disparar contra un adversario de igual rango tecnológico. Comparado con cazas de su época, el Su-35 presenta ventajas claras frente a plataformas de cuarta generación como el F-15C o el F-16 Block 50. Su radar tiene mayor alcance. Sus motores vectoriales le otorgan un nivel de maniobrabilidad superior y su carga de armas es más versátil. Frente al Eurofighter Typhoon o el Dassault Rafale, mantiene la ventaja en empuje y maniobrabilidad, aunque pierde en eficiencia de aviónica y en integración de sistemas de comunicación y enlace de datos. Pero frente a los cazas furtivos estadounidenses, el F-22 y el F-35, la diferencia es crítica. El Su-35 puede ser detectado a mayores distancias, lo que significa que, en un enfrentamiento más allá del alcance visual, VVR, estaría en clara desventaja. En términos de percepción internacional, el Su-35 se convirtió en un símbolo ambivalente. Para países aliados de Rusia o naciones que no tienen acceso a la tecnología occidental, representa una alternativa poderosa y relativamente más asequible que un F-35. Por eso, China lo adquirió como complemento a su propio desarrollo de cazas furtivos, mientras Egipto lo vio como un medio de equilibrar su flota frente a la supremacía aérea de Israel. Pero para naciones alineadas con Estados Unidos, el Su-35 no pasa de ser un espectáculo interesante, incapaz de alterar el dominio de los cazas stealth. Los pilotos que lo han volado en Siria destacaron, en entrevistas difundidas por medios rusos, que su capacidad de girar a baja velocidad lo hace sentir invulnerable en combates cerrados. Otro comentó que el avión ofrece una confianza total, incluso en maniobras de escape extremo. Sin embargo, pilotos de pruebas occidentales consultados en simulaciones de ejercicios conjuntos señalaron que, en escenarios modernos, el combate cerrado ocurre cada vez menos. La guerra aérea ya no es un duelo de giros, es un duelo de radares y misiles. Y ahí, el Su-35 está en desventaja. Este contraste deja la puerta abierta. ¿Será el Su-35 recordado como un asesinato en combates cercanos, o como un dinosaurio que quedó atrapado en un pasado romántico de dogfights que ya no existen? El destino del Sukhoi Su-35 está marcado por la contradicción de ser, al mismo tiempo, el orgullo tecnológico de Rusia y la sombra de lo que no pudo ser. Cuando entró en servicio en 2014, el Su-35 fue presentado como el puente definitivo entre la gloriosa tradición del Su-27 y el futuro prometido con el Su-57, el caza de quinta generación ruso. Sin embargo, los retrasos constantes en el desarrollo del Su-57, sus problemas de producción y la falta de recursos han colocado al Su-35 en un limbo estratégico. Es el buque insignia actual de la aviación rusa, pero también corre el riesgo de convertirse en un avión obsoleto antes de tiempo. En teoría,
El Su-35 debía servir como un complemento hasta que el Su-57 estuviera plenamente operativo. Pero la realidad es que, más de una década después de su primer vuelo, el Su-57 aún no logra una producción estable y en números significativos, lo que mantiene al Su-35 como la columna vertebral de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Con alrededor de 110 unidades en servicio, se trata del caza más avanzado disponible en cantidades relevantes, lo que lo obliga a cargar con responsabilidades que inicialmente no estaban pensadas para él. Aquí surge la tensión. El Su-35 debía ser una solución temporal, pero ¿qué pasa si esa solución se convierte en la única carta fuerte durante más años de lo previsto? En términos de exportaciones, el panorama también refleja luces y sombras. China fue el primer país extranjero en adquirir el Su-35, con un contrato por 24 unidades firmado en 2015. Su interés fue claro: obtener acceso a la tecnología de motores y radar, elementos que Pekín necesitaba para impulsar su propio programa de cazas avanzados como el J-20. Egipto también firmó un contrato por más de 20 unidades, aunque las entregas han quedado bajo un manto de dudas debido a las presiones de Estados Unidos y las sanciones impuestas bajo la ley CAASA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Indonesia, que había llegado a un acuerdo por 11 unidades en 2018, se vio forzada a congelar la compra por el mismo motivo. Y es aquí donde aparece otra interrogante: si los aliados de Rusia enfrentan sanciones y bloqueos al adquirir el Su-35, ¿no limita esto su capacidad de expansión global y lo condena a ser un avión para pocos? Comparado con la competencia actual, el Su-35 mantiene ventajas en aspectos muy concretos. Su maniobrabilidad y su capacidad de carga lo hacen formidable frente a cazas como el F-15X, el Eurofighter Typhoon o el Rafale. Sus motores, con empuje vectorial, le permiten un rango de maniobras que estos aviones no pueden replicar en igualdad de condiciones. Su radar IRBISE, aunque no es de última generación en términos de barrido electrónico activo, ASA, sigue ofreciendo un alcance impresionante frente a cazas de cuarta generación. Sin embargo, frente a cazas furtivos como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, el Su-35 no solo pierde en sigilo, sino también en integración tecnológica, redes de datos y guerra electrónica. Los costos operativos siguen siendo un factor que condiciona su futuro. Mientras que un Su-35 cuesta en promedio $104 millones por unidad exportada, con un costo por hora de vuelo estimado en $35,000 a $40,000, Estados Unidos ha logrado que el F-35, pese a sus múltiples críticas iniciales, reduzca su costo unitario en contratos recientes a menos de $80 millones, con un costo operativo que busca estabilizarse en los $25,000 por hora. Esto coloca al Su-35 en una situación delicada. Es más caro que su principal rival en el mercado internacional, y además, con menos acceso a sistemas aliados de interoperabilidad. La duda crece. ¿Puede sobrevivir en el mercado internacional un avión que resulta más caro de operar y menos invisible frente a su competencia directa? En cuanto a pilotos y testimonios recientes, la guerra en Ucrania ha ofrecido un escenario en el que el Su-35 ha sido puesto a prueba de manera más dura que en Siria. Desde 2022, se han reportado despliegues de Su-35 en misiones de escolta y supresión de defensas aéreas enemigas. En abril de 2022, Ucrania afirmó haber derribado un Su-35 cerca de Izium, un hecho que, de confirmarse, representaría una de las primeras pérdidas significativas de este modelo en combate real. Rusia, por su parte, negó la información, aunque imágenes satelitales y restos de fuselaje alimentaron la polémica. Pilotos ucranianos, en entrevistas posteriores, aseguraron que el Su-35 es una amenaza seria en combate, pero no invulnerable. Con los sistemas de defensa adecuados, puede caer como cualquier otro avión. La percepción internacional del Su-35 está hoy dividida. Para algunos analistas, sigue siendo el caza no furtivo más avanzado del mundo, un último rugido de la generación 4 Masi, con capacidades que pueden poner en aprietos a cualquier enemigo si logra acercarse al combate. Para otros, es un avión atrapado en una transición tecnológica, demasiado caro para ser masivo, demasiado visible para sobrevivir a largo plazo frente a rivales stealth. Aquí entra la dualidad.
El Su-35 podría ser recordado como el último gran guerrero de una era que muere, o como un fracaso estratégico que nunca estuvo a la altura de las expectativas. Hoy en día, el Su-35 sigue siendo el principal caza de Rusia, desplegado en su propio territorio y en operaciones internacionales. Pero su futuro depende de factores que van más allá de sus características técnicas: la capacidad de Rusia de mantener su producción bajo sanciones, el avance del Su-57 y el ritmo con que Estados Unidos y la OTAN consolidan el dominio de la quinta generación. La pregunta final queda abierta. ¿Será el Su-35 recordado como un titán que resistió el paso del tiempo y defendió el prestigio de la aviación rusa? ¿O como un gigante con pies de barro que fue derrotado no en el aire, sino en el tablero estratégico de la política y la economía mundial? El Sukhoi Su-35 es, en esencia, un avión que encarna la grandeza y la contradicción de la aviación rusa contemporánea. En él se reúnen décadas de experiencia, ingeniería heredada del Su-27 y mejoras que lo convierten en uno de los cazas más avanzados de la generación 4+I. Sus motores Saturn al 41F1S lo convierten en una bestia de empuje y maniobrabilidad. Su radar IRBISE le permite detectar amenazas a cientos de kilómetros. Su carga de armas es capaz de cubrir desde combates aire-aire hasta ataques de precisión contra blancos terrestres. Y, en manos de pilotos experimentados, se transforma en una máquina que puede ejecutar maniobras imposibles, un espectáculo aéreo que demuestra hasta dónde puede llegar la combinación de tecnología y entrenamiento. Sin embargo, cada una de sus fortalezas se enfrenta a una debilidad que pone en duda su legado. Su maniobrabilidad extrema impresiona en combates cerrados, pero en la era de los misiles de largo alcance ese tipo de enfrentamientos son cada vez menos comunes. Su radar es potente, pero carece de la tecnología furtiva que hoy define la supremacía aérea. Su precio lo coloca como un caza de élite, pero sin la capacidad de producirse en números masivos que aseguren ventaja estratégica. Sus exportaciones lo han llevado a China y Egipto, pero su camino hacia otros mercados se ve bloqueado por sanciones y presiones diplomáticas. La guerra en Siria lo mostró como un actor intimidante, un guardián de los cielos rusos y un escaparate de propaganda para sus posibles compradores. Pero la guerra en Ucrania reveló que, frente a sistemas modernos de defensa aérea y a un entorno saturado de radares, drones y misiles, el Su-35 no es invulnerable. La pérdida de una unidad en Ithium en 2022 dejó claro que incluso los cazas más avanzados de Rusia pueden caer bajo el peso de la guerra moderna. Aquí surge la tensión máxima. Si el Su-35 no logra adaptarse a un campo de batalla donde lo furtivo y lo digital mandan, podría quedar relegado a ser recordado como el último gran guerrero de una era que ya terminó. En el tablero internacional, el Su-35 vive en una paradoja. Para muchos países representa una opción de poder aéreo formidable, pero para las naciones con acceso a la quinta generación occidental, no pasa de ser un rival predecible. Los testimonios de pilotos rusos lo describen como una extensión del cuerpo, una máquina que inspira confianza absoluta, mientras que los pilotos occidentales lo ven como un adversario letal en maniobras cercanas, pero vulnerable a la distancia. Esa dualidad es lo que lo convierte en un avión polémico, amado y admirado en un lado del mundo, cuestionado y subestimado en el otro. Hoy, el Su-35 sigue en servicio. Sigue volando y sigue demostrando que es una máquina capaz de poner en aprietos a cualquier enemigo que lo subestime. Pero su futuro depende de una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Será capaz de resistir la ola de la quinta generación y mantenerse relevante? ¿O quedará como un ícono de transición, un 4+ y que nunca pudo convertirse en el 5 que Rusia necesitaba? La conclusión es inevitablemente abierta. El Su-35 es a la vez leyenda y enigma, símbolo de poder y de carencias, gloria y vulnerabilidad. Y ahí está la última brecha que deja en el aire. Quizá el Su-35 no sea el avión que Rusia esperaba, pero todavía podría ser el avión que el mundo no imaginaba. La pregunta es, ¿tendrá la oportunidad de demostrarlo, o será el tiempo quien lo condene al olvido?